Capítulo 4. El sacrificio. La noche se cernía sobre el campamento verteno como un manto de sombras densas, y el aire estaba cargado de un silencio inusual, casi pesado. Las jaulas, normalmente llenas de susurros y canturreos apagados, estaban en completo mutismo. Pero tras los barrotes, las manos de los Trolls Pop no estaban ociosas. En la penumbra, movían pequeños fragmentos de metal y piezas de madera que brillaban débilmente bajo la luz de la luna. Todos trabajaban en silencio, como si el menor ruido pudiera delatar el plan que llevaban preparando durante años. En una esquina de su jaula, Lilia observaba a su pueblo con un nudo en la garganta. La cuerda Pop descansaba en su regazo, su tenue resplandor bañándola en una luz cálida y parpadeante. Su mirada se detuvo en cada rostro cansado, en cada mirada que se alzaba hacia ella con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía lo que se esperaba de ella. Sabía lo que debía hacer. Y aunque el peso de esa responsabilidad le apretaba el pecho, no vaciló. Se levantó lentamente, ajustándose el cabello fucsia detrás de las orejas, y se dirigió hacia Pepe, quien estaba sentado en el suelo, sujetando con cuidado el huevo de papi. La concha lisa y brillante reflejaba la luz de la cuerda como si fuera un pequeño sol encerrado en su superficie. Pepe levantó la vista al verla acercarse, sus ojos mostrando un cansancio que iba más allá de lo físico. «Es hora», dijo Lilia en voz baja, «pero sirve». Pepe la miró en silencio por un largo momento antes de asentir. Ya no tenía fuerzas para discutir. Había pasado noches enteras tratando de convencerla de que había otra forma, de que no tenían que tomar ese riesgo. Pero Lilia, como siempre, estaba decidida. Ella se inclinó hacia él, colocando una mano sobre el huevo y la otra sobre la de su esposo. «Pepe, pase lo que pase esta noche, debes seguir adelante. Nuestra libertad depende de ti ahora. Prométeme que cuidarás de ellas». «De viva, de papi», susurró, su voz quebrándose al pronunciar los nombres de sus hijas. Pepe tragó saliva, intentando mantener la compostura. Sus dedos apretaron los de Lilia con suavidad. «Te lo prometo», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lilia se inclinó y le dio un beso en la frente, dejando que sus labios permanecieran allí un segundo más de lo necesario. Luego se levantó, sujetando la cuerda Pop con ambas manos. Su resplandor pareció intensificarse por un breve instante, como si respondiera al corazón determinado de su portadora. Mientras Lilia se alejaba hacia el centro del campamento, Pepe lo observó hasta que su figura se desdibujó en la penumbra. Sintió un vacío en el pecho, una sensación de que algo irreemplazable estaba a punto de perderse. Pero no podía permitir que ese pensamiento lo paralizara. Sus manos se cerraron con fuerza alrededor del huevo de papi, y su mirada se endureció. «Por ellas», murmuró para sí mismo, antes de volverse hacia los demás Trolls. Las jaulas comenzaron a abrirse una por una, el leve chirrido de las cerraduras siendo casi inaudible en medio del murmullo del viento. Ramón, junto a sus hermanos mayores, ayudaba a los Trolls más pequeños a formar grupos. Aunque era solo un niño, su determinación brillaba en sus ojos azules como una chispa que se negaba a apalarse. «Siguen en fila», dijo en voz baja, mirando a los más jóvenes. «No se separen y no hagan ruido». Los brosones, su grupo de hermanos mayores, asintieron y comenzaron a guiar a los Trolls hacia los túneles improvisados que conectaban las jaulas con las calles del pueblo verteno. Eran pasadizos construidos con restos de madera y rocas, camuflados entre las estructuras del campamento. Habían tomado años de planificación y esfuerzo, pero ahora estaban listos para ser usados. Mientras tanto, Lilia caminaba hacia el centro del campamento. Su figura se mantenía erguida, proyectando una confianza que ocultaba el peso de lo que estaba a punto de hacer. Los vertenos, distraídos por sus tareas nocturnas, apenas notaron su presencia al principio. Pero cuando levantó la cuerda Pop y comenzó a cantar, todo el campamento pareció detenerse. Su voz era un eco vibrante que resonaba en el aire, llevando consigo ondas de luz y color que se expandían como un río luminoso. Los vertenos más cercanos se giraron, con las miradas confusas y los pasos lentos, como si estuvieran hipnotizados por el espectáculo. Poco a poco, más y más guardias abandonaron sus puestos, acercándose hacia Lilia como polillas atraídas por la luz. Desde los túneles, los Trolls miraban con asombro. La música de Lilia llegaba hasta ellos, llenándolos de una mezcla de esperanza y urgencia.
Ramón, escondido entre las sombras, observó a la reina con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que la veía usar la cuerda de esa manera, y algo dentro de él se agitó. Aunque no entendía completamente lo que estaba sintiendo, sabía que nunca olvidaría esa imagen. «Es nuestra oportunidad», murmuró Pepe, sacando a los trolls de su trance. «Siguen avanzando». Con cuidado, los trolls comenzaron a moverse por los túneles, acercándose cada vez más a las calles del pueblo. La canción de Lilia cubría sus pasos como un manto protector, pero en el corazón de Pepe, algo no estaba bien. Mientras miraba hacia el centro del campamento, donde la luz de la cuerda pop brillaba con intensidad, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. No podía sacudirse la sensación de que Lilia estaba a punto de hacer algo irreversible. Y tenía razón. El aire frío de la noche se colaba entre las calles del pueblo berteno, acariciando las ásperas paredes de piedra y madera que formaban su infraestructura. Desde las sombras, los trolls pop se movían con sigilo, siguiendo las rutas que habían planeado durante años. Los túneles se conectaban de manera astuta con callejones y pequeñas grietas que los mantenían ocultos de las patrullas bertenas. Cada paso era medido, cada respiración contenida. Pepe lideraba al grupo principal, moviéndose con cuidado, pero con rapidez. Los trolls más pequeños iban en el centro de la fila, protegidos por los adultos. Detrás de ellos, Ramón ayudaba a cerrar la marcha junto a sus hermanos mayores. Aunque apenas tenía 3 años, su comportamiento ya demostraba una sorprendente madurez para su edad. Su rostro, de expresión seria, contrastaba con su cuerpecito pequeño y su cabello azul oscuro que brillaba tenuemente bajo la luz de la luna. «Sigan adelante, manténganse juntos», susurró Pepe, deteniéndose en una esquina para mirar hacia ambos lados de la calle antes de continuar. En el grupo de jóvenes, Diva caminaba con pasos firmes, tratando de no quedarse atrás. Aunque tenía 3 años, la edad le había traído más inquietud que experiencia. Miraba a su alrededor con atención, como si buscara algo más allá de las sombras. Desde la distancia, la canción de Lilia seguía resonando en el aire, envolviendo el pueblo berteno en un espectáculo de luces y sonidos. Las ondas de magia que surgían de la cuerda pop iluminaban el cielo con destellos fugaces de color. Los bertenos, hipnotizados por la música, se reunían alrededor de ella como un río que fluía hacia un faro. Lilia, de pie en el centro del campamento, mantenía su postura firme, proyectando su voz con toda la fuerza que le quedaba. Cada nota que cantaba era una mezcla de desafío y esperanza, una promesa de que, aunque cayera, su pueblo seguiría adelante. Pero incluso en medio de su determinación, el cansancio comenzaba a notarse. La cuerda pop, que normalmente brillaba con una intensidad constante, ahora parpadeaba de vez en cuando, como si estuviera perdiendo fuerza. Lilia sabía que no podía mantener la distracción por mucho tiempo más. A unas calles de distancia, los trolls continuaban avanzando. Cada vez estaban más cerca de la entrada principal del pueblo berteno, un gran portón de madera reforzado con hierro que apenas era vigilado gracias a la distracción de Lilia. Pero la tensión era palpable. Aunque habían logrado llegar hasta allí sin ser descubiertos, todos sabían que el menor error podría costarles la libertad o incluso la vida. Ramón miró hacia atrás, asegurándose de que nadie se hubiera rezagado. Uno de los trolls más pequeños tropezó y cayó de rodillas. Ramón se acercó a él rápidamente, arrodillándose para ayudarlo. Sus pequeñas manos, a pesar de su tamaño, eran hábiles al levantar al joven troll. «Todo está bien. No tengas miedo», dijo Ramón en voz baja, con un tono que imitaba al de su abuela, quien siempre había sabido cómo calmarlo a él. Ramón lo tomó de la mano y lo guió de regreso al grupo, mientras su hermano mayor lo observaba desde atrás, con una leve sonrisa de aprobación. Mientras tanto, Pepe alzó la mano, indicando a todos que se detuvieran. Habían llegado a un callejón estrecho que conectaba directamente con la entrada principal. Desde allí, podían ver el portón en la distancia, apenas iluminado por unas pocas antorchas. Los trolls intercambiaron miradas nerviosas, sabiendo que estaban a un paso de la libertad. Pepe se giró hacia el grupo, con el huevo de papi aún protegido entre sus manos. «Escuchen», dijo en voz baja, pero firme. «Cuando lleguemos al portón, nos moveremos rápido. Manténganse juntos y no hagan ruido». Justo cuando Pepe estaba a punto de dar la señal para avanzar,
Un grito rompió el silencio. ¡Mamá! La voz de Viva resonó con desesperación, atrayendo la atención de todos los trolls. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Viva salió corriendo del grupo, con los ojos llenos de lágrimas. Pepe se giró rápidamente, extendiendo una mano hacia ella. ¡Viva, regresa!, gritó, pero la niña no lo escuchó. Viva corría hacia el centro del campamento, donde la luz de la cuerda pop aún brillaba con fuerza. Podía ver a su madre desde la distancia, rodeada por un mar de vertenos. Su corazón latía con fuerza, y su único pensamiento era llegar hasta ella, ayudarla de alguna manera. «No puedo dejarla sola», gritó mientras corría, sus pequeños pies golpeando el suelo con fuerza. Fue entonces cuando el desastre ocurrió. La calle por la que corría Viva comenzó a crujir bajo su peso. El suelo, debilitado por los años y la negligencia de los vertenos, cedió de repente, y la niña cayó junto con un grupo de trolls que intentaban seguirla. El sonido del derrumbe fue ensordecedor. Un gran agujero se abrió en el suelo, revelando un sistema de cuevas subterráneas ocultas bajo el pueblo verteno. Los trolls se detuvieron en seco, sus miradas llenas de horror mientras observaban a Viva y los demás desaparecer en la oscuridad. ¡Viva!, gritó Pepe, dejando caer el huevo de Papi en los brazos de otro troll mientras intentaba correr hacia el agujero. Ramón, con los ojos abiertos de par en par, también intentó moverse, pero Pepe lo detuvo, sujetándolo con fuerza. El derrumbe no solo fue un golpe emocional para los trolls. También alertó a los vertenos que aún patrullaban las calles. Las alarmas comenzaron a sonar, y el caos se desató en el campamento. Desde su posición en el centro del campamento, Lilia escuchó el estruendo y el grito de Viva. Su corazón se detuvo por un instante, y su voz se quebró en medio de su canción. Miró hacia la dirección del sonido, con los ojos llenos de desesperación. ¡Viva!, gritó, pero antes de que pudiera moverse, los vertenos aprovecharon su distracción para rodearla. El caos se desató en el campamento verteno. Las alarmas resonaron como ecos desgarradores, rebotando contra las paredes de piedra y madera del pueblo. Las pesadas campanas, utilizadas por los vertenos para advertir sobre cualquier problema, enviaban una señal clara: los trolls estaban intentando escapar. Pepe se detuvo en seco, con el cuerpo temblando por el impacto de las alarmas y el colapso de la calle. Frente a él, el abismo que se había formado parecía infinito, sus bordes irregulares tragándose la luz de las antorchas cercanas. Gritó el nombre de su hija con todas sus fuerzas, pero no hubo respuesta. ¡Viva!, gritó nuevamente, con una desesperación que hizo eco en los corazones de los trolls a su alrededor. Ramón tironeó de su brazo, queriendo lanzarse tras ella. «Tenemos que ayudarla. No podemos dejarla ahí», exclamó Ramón, con los ojos húmedos de lágrimas. Pepe lo sostuvo con fuerza, su mano firme sobre el pequeño hombro del niño. Las palabras no salían de su boca, ahogadas por el dolor. Sabía que no podían hacer nada en ese momento. Sabía que, si perdían más tiempo, todo el plan se derrumbaría. «Es demasiado tarde, Ramón. Tenemos que seguir», dijo al fin, su voz ronca, mientras apartaba la mirada del abismo. No podía permitir que su pueblo cayera aún más en el caos. Los trolls a su alrededor comenzaron a murmurar, muchos paralizados por el miedo. El derrumbe había cortado su ruta hacia la entrada principal, y ahora no había un camino claro para seguir adelante. Algunos trolls, asustados, comenzaron a retroceder hacia las jaulas, mientras otros simplemente se quedaban quietos, mirando a Pepe en busca de una señal. «Escuchen», gritó Pepe, forzando su voz por encima de las alarmas. Se giró hacia el grupo, su mirada dura y llena de resolución. «No podemos rendirnos. Es lo que Lilia quería. Si regresamos ahora, todo su esfuerzo habrá sido en vano». Algunos trolls asintieron con resignación, mientras otros seguían sin moverse, atrapados en la confusión del momento. Ramón miró a Pepe con lágrimas corriendo por su rostro, pero no dijo nada más. Sabía que no podía desobedecerlo, no cuando todo dependía de mantenerse juntos. Desde el centro del campamento, la canción de Lilia se detuvo abruptamente. Por primera vez desde que había comenzado a cantar, el silencio llenó el aire.
Los Chows y los vertenos que estaban en las calles se detuvieron un momento, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Lilia, exhausta y temblando, dejó caer la cuerda pop de sus manos. Sus piernas cedieron bajo su peso y cayó de rodillas al suelo. Su vista se dirigió hacia las calles donde había escuchado el derrumbe, pero no podía ver nada desde su posición. «Viva», murmuró, con la voz rota, mientras intentaba ponerse de pie. Los vertenos no esperaron. En el momento en que su canto cesó, se lanzaron hacia ella como una ola imparable. Lilia intentó levantarse, pero estaba demasiado débil para resistir. Dos gigantes la rodearon, levantándola del suelo como si no pesara nada. La cuerda pop, caída a unos metros de distancia, brillaba tenuemente en la oscuridad, como si compartiera su agotamiento. «Suéltenme», gritó Lilia, luchando con todas sus fuerzas, pero los vertenos eran implacables. La arrastraron hacia el centro del campamento, ignorando sus pataleos y gritos. Desde su posición en las sombras, Ramón observó cómo se llevaban a Lilia. Su pequeño cuerpo temblaba de ira y frustración, pero no podía hacer nada. Pepe lo abrazó por los hombros, intentando mantenerlo quieto mientras veía cómo los vertenos sometían a su reina. «No es justo», murmuró Ramón, con la voz llena de rabia contenida. Pepe apretó los dientes, sus ojos clavados en la figura de su esposa que desaparecía entre las sombras. Su corazón estaba roto, pero sabía que no podían arriesgarse más. Tenían que proteger lo que les quedaba. «Ella sabía lo que estaba haciendo», dijo al fin, con la voz firme. «Lo hizo por nosotros. Y ahora debemos seguir adelante». Las alarmas continuaban sonando mientras los vertenos se movilizaban por todo el campamento. Los Chows, viendo que no tenían más opciones, comenzaron a regresar lentamente hacia las jaulas, escondiéndose en la confusión y las sombras. Pepe lideró al grupo restante, asegurándose de que cada troll estuviera a salvo antes de retroceder. Cuando volvieron a las jaulas, Pepe se dejó caer junto al huevo de Papi, que seguía intacto entre sus manos. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando mantener la compostura frente a su pueblo. Pero el peso del fracaso y la pérdida lo aplastaba desde dentro. Ramón se sentó en silencio en un rincón, con los ojos fijos en el suelo. Su pequeño puño estaba apretado con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En su mente, las imágenes del derrumbe y de Lilia siendo arrastrada por los vertenos se repetían una y otra vez. Fin del capítulo 4.